¿Quieres proteger tu correo electrónico? Con Apple puedes hacerlo fácilmente. Bienvenidos al canal de Móvil Apple. Hoy les quiero explicar cómo funciona la función ocultar mi correo de Apple. Con esta función vas a poder proteger tu privacidad cuando te registres en aplicaciones o en páginas web. Es una función bastante útil y vamos a ver cómo funciona después de la intro. ¿Qué es ocultar mi correo? Es una función de Apple que genera diferentes direcciones de correo electrónicas para registrarnos en páginas web o aplicaciones. Cada dirección es única, pero permite proteger nuestra privacidad, puesto que genera diferentes direcciones de correo sin en ningún momento exponer la real, la nuestra. ¿Cómo funciona? Cuando inicies en un sitio web o aplicación compatible, te va a dar la opción de registrarte con Apple. De esta forma, cuando eliges esta opción, vas a poder generar una dirección de correo electrónica única para este sitio web o aplicación. Es de resaltar que esto lo podemos usar tanto con un iPad como con un iPhone o un Mac. Cualquier dispositivo de Apple vamos a poder utilizar esta opción de ocultar mi correo y nos va a ayudar a proteger toda nuestra privacidad. Simplemente con ingresar al sitio web o aplicación, desde que sea compatible con Apple, vamos a poder registrarnos de esta manera. Vamos a ver a continuación cómo hacerlo desde el iPhone. Para hacerlo es muy fácil, vamos a ir a ajustes o configuración y allí vamos a ingresar a nuestro Apple ID. Ingresamos y aquí vamos a buscar la opción iniciar sesión con Apple. Yo lo tengo en inglés, pero es esta. Y aquí vamos a ver las aplicaciones que ya usamos con esta función. Como ven, aquí tengo bastantes. Todo esto lo hago para proteger mi identidad. Así, de esta manera, cuando necesitemos ingresar o saber cuál es el correo electrónico que utilizamos para alguna aplicación o sitio web, pues vamos a poder venir aquí y gestionarla, revisar cuál fue ese correo electrónico que nos generó Apple. O si ingresamos desde nuestro dispositivo, él automáticamente va a reconocer ese sitio web o aplicación y va a introducir el correo y la clave que haya generado en su momento. Si ingresamos, por ejemplo, a una aplicación de estas, ingresemos a Tinder, nos va a decir que podemos utilizar esta aplicación para crear una cuenta o podemos eliminarla en el caso de que ya la tengamos creada y simplemente queramos eliminar esto de nuestro dispositivo, nuestra cuenta, pues le damos a eliminar. Igualmente funciona con un sitio web. Vamos a ingresar, por ejemplo, aquí a un sitio web, vamos a ingresar aquí a esto y aquí ven que este sitio web tiene la opción de registrarnos con Google o con Apple. Cuando vemos esta opción de Apple, significa pues que obviamente podemos utilizar la opción ocultar mi correo. Si presionamos sobre esta, vamos a ingresar con nuestro ID y nos va a dar la opción para ocultar nuestro correo electrónico. Aquí nos dice, nos está preguntando, como yo les dije, lo tengo en inglés, nos está preguntando si lo queremos ocultar, que es el chulito que está en la parte inferior. Si no, si queremos utilizar nuestro correo, pues ingresamos la primera opción. Pero como la idea es ocultarlo, le damos luego continuar y de esta manera todo el registro con este sitio web solamente va a aparecer el correo electrónico que Apple creó, más nunca nuestro correo real. Pero cuando nos llega la información a nuestro correo electrónico, vamos a ver que recibimos pues información de esta tienda, de este sitio web, pero siempre va a estar protegido nuestro correo electrónico. Ellos nunca van a saber cuál es nuestro correo real. Y así es que vamos a poder configurarlo tanto para utilizar aplicaciones como para sitios web. Vamos a ingresar ahora a una aplicación. Si por ejemplo ingresamos a esta aplicación, aquí nos da la opción de crear una cuenta. Y aquí nos aparece igualmente como en la página web para crear algo con Google o con Apple. Inclusive aquí me está saliendo que ya tengo una cuenta previamente creada con Apple. Le doy atrás e ingreso con aquí voy a ingresar con Apple ID porque ya tengo una cuenta registrada y le doy aquí y automáticamente él va a tomar la cuenta mía que tengo, me la va a reconocer y me la va a poner. Y aquí podemos hacer el ingreso sin ningún problema.
Bueno amigos, así es como funciona la opción ocultar mi correo de Apple. Es una función bastante interesante que nos ayuda a proteger nuestra privacidad. Espero les haya gustado este video. Quiero que me den sus comentarios de qué tal les ha parecido. Y igualmente que se suscriban a mi canal y me regalen un like. Hasta luego.